Bueno, les estaba diciendo antes que se corte que un accidente de tránsito normalmente puede tener varias complicaciones respecto a lo que pueden ser lesiones internas, porque muchas veces simplemente visualizamos las externas, que son raspones, cortes simples, dolores abdominales. Muchas veces puede generar pues una llamada de atención de una posible lesión interna, ¿no? Hemorragias internas que pueden obviamente poner en peligro la vida de las personas. Puede existir también traumatismos de los tejidos blandos o superficiales. Son los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios. Estas lesiones pueden causar una grave daño, incapacidad o muerte. Además de los huesos y cartílagos, el organismo está recubierto por tejidos blandos como son los músculos, grasas, tendones, ligamentos, membranas, mucosas, vasos sanguíneos y piel. Siempre que estos tejidos sean lesionados o desgastados, hay peligro de infección. Los microorganismos pueden entrar en el cuerpo a través de las escoriaciones, una cortada, una quemadura o una punción. En ese sentido, todos estos elementos deben ser valorados por el médico forense para ver cuál es el tratamiento más adecuado para una determinada lesión. Acá vemos, por ejemplo, la fotografía de una pierna. ¿Qué podemos observar aquí, por favor? A ver, ¿qué creen que se puede observar acá? Que está hinchada. Hinchazón, M- no hay hinchazón todavía. Morete. ¿Moretones? Moretón no, porque no tiene un color violeta todavía. Sí se puede observar un Enrojecimiento. enrojecimiento de la piel, ¿no? Que obviamente va a haber la presunción de una lesión, ¿no? Aquí vemos el músculo contraído, que podríamos ver, digamos, de que puede haber una ruptura de ligamentos o tal vez una fractura, ¿no? Fisura, tal vez no una fractura completa, pero sí una fisura. Pero eso lógicamente externamente no se puede observar con claridad. Tal vez al tacto el paciente pueda decir que tiene un dolor fuerte, pero solo se podría descartar o dar un resultado real sobre la base de una radiografía, otro tipo de estudios, ¿no? Dentro de lo que son los traumatismos más comunes, tenemos lo que son las contusiones o lesiones cerradas. Esto se denomina una contusión o lesión cerrada porque no hay apertura de la piel, no hay cortes, no hay hemorragia externa. Podría haber una hemorragia interna dependiendo, digamos, si ha habido una comprometido alguna arteria o algunas venas, ¿no? ¿Qué es una contusión? Son heridas o lesiones abiertas. En este grupo se encuentran las heridas contusas, incisas y punzantes, que dentro de la lógica pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, ¿no? La fotografía nos muestra una contusión cerrada porque no hay cortes, no hay apertura o rotura de lo que es la piel, ¿no? Pueden clasificarse además desde leves hasta críticas, capaces de producir la muerte o dejar secuelas invalidantes o deformaciones al paciente. Ejemplo de ello, las quemaduras provocadas por agentes especiales como napalm, fósforo blanco, entre otros, ¿no? Dentro de una lógica, no solo las lesiones van a ser producidas por objetos contundentes, pueden ser producidas por diferentes sustancias químicas, físicas o eléctricas,
¿no? Pueden producir estas contusiones. Las más comunes, las que nosotros conocemos, lógicamente provienen de lo que va a ser los golpes, que son los más comunes. ¿Alguno de ustedes ha recibido un golpe fuerte en lo que es alguna parte o alguna de las extremidades? Sí, doctor. Sí, María, ¿dónde, cuándo y cómo ha sido el golpe? Ah, cuando estaba manejando bicicleta, ¿Ya? me caí y me golpeé la rodilla. La rodilla. Ujú. No ha tenido fractura, solo una contusión fuerte. Sí, una contusión fuerte. Bueno, me he raspado, doctor, y sangró. Debió tener alguna escoriación por eh, fricción del cuerpo seguramente con el piso. ajá. ¿Ya? Y luego a los 2 días se hizo moret toda mi rodilla. Claro, por el golpe. Sí, Le han limpiado su herida, es exacto. Es muy sí, importante para evitar la infección. sí, doctor. Me lo han desinfectado en sí con alcohol, yodo y todas esas cosas. Ya. Hay que tener cuidado del tema de la limpieza. Muchas veces es mejor no hacerlo mejor en un centro de salud porque pueden contaminar más bien la herida en vez de limpiar. Era, La forma eh, correcta es alrededor primero limpiar y después ir ingresando, ¿no? En lo posible, no ingresar a la herida, sacar algunos fragmentos, piedras, vidrios, dependiendo, digamos, de que se encuentre. Y eso tiene que ser con instrumentos estériles, ¿no? Con agua oxigenada primero, después alcohol sí, yodado. era esas veces que estábamos en cuarentena, doctor, y no se podía ir a los centros de salud, entonces mi mamá primero me lavó con agua y jabón y luego procedió a desinfectar. Lo común es con harta agua y con jabón, ¿no? Y Sí, es doctor. frotar, limpiar todo y dejar, digamos, al rojo vivo, pero es doloroso. Y Sí, es muy después doloroso. poner alguna gasa, aunque en algunos casos hay personas que ponen cremas, no se recomienda cremas, ¿no? Porque tiene que secar esa herida. Eh, sí, no, no me puso ninguna gasa porque dijo que en vez de hacer que seque mi herida, iba a hacer que se remoje y que nunca sane. Entonces me dejó así. Mm. Otra persona más estaba comentando tal vez de alguna herida que ha sufrido, algún golpe fuerte. es, sí, doctor, fue mi accidente. Tuve un accidente en moto y me lastimé. Bueno, fueron tres en sí, ¿no? En la espalda tuve dos raspones por fricción, como usted mencionó, contra el cemento. Uno en mi omóplato y otro en la espalda baja. Eh, y después la que fue fuerte fue en en mi talón. Golpeé, no, la verdad no sé cómo golpeé. La cuestión es que después del accidente el talón me dolía demasiado. Fuimos al centro de salud, ¿no? Al hospital. Y ahí sí me hicieron la radiografía, por suerte no tenía nada, pero sí estuve caminando más o menos unas semanitas y medio cojito y dolió mucho la limpieza, eso sí. Ah, como había sido, no sé, grande mis heridas, más o menos una es del tamaño de mi mano, que está en el omoplato, me rasparon y me la limpiaron mucho y fue doloroso. Bastante doloroso es la limpieza, pero es bueno hacerlo para evitar, digamos, que queden partículas o pueda, digamos, causar una infección, ¿no? Sí, ahora cuando hace frío me duele el tobillo. No se hizo sacar radiografía. Sí, 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 pero no hay no hubo ningún, como se dice, ninguna ruptura. O sea, fue el golpe. Puede ser Es como, fractura, fisura. Si no ha habido ninguno de estos, ha sido golpe simplemente, ¿no? ¿Eso de cuánto tiempo es?
Esto fue en el 2019. ¿Y hasta ahora sigue doliéndole su tobillo? Ahora se subió un poco. Es como que me duele el músculo cuando hace frío. Mm, ¿No le han dado alguna crema, algún desinflamante en su momento, tal vez? Sí, estuve con cremas un tiempo, eso redujo un poco porque al principio sí era el tobillo, sí hacía frío y era el tobillo un montón, me parecía viejito, iba y me ponía dos, dos medias, cosas así, ¿Algún nervio se ha debido haber comprometido? posiblemente. Mm, ya. Las partes blandas incluyen la piel, el tejido, que manifiesta una resistencia grande. Normalmente la piel es bastante flexible. Cuando uno recibe un golpe en lo que es las partes blandas, donde hay músculo, ¿no? Un golpe acá va a aguantar, pero si le da un golpe directamente al hueso, ¿no? Eso puede generar una fractura casi segura. La piel muchas veces como que amortigua un golpe, ¿no? Los tejidos adiposos que provocan acolchonamiento en los puntos de presión. En el abdomen, por ejemplo, los gorditos, normalmente una caída, un golpe, una caída va a generar, digamos, de que no exista, no tenga comprometido los órganos internos, ¿no? Pero sí va a ser importante un dolor en la región, ¿no? El tejido conjuntivo deforma las fascias sobre los músculos y se resiste a la presión y a la tracción. En algunos casos eh, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Dependiendo, digamos, del golpe o con qué tipo de objeto sufra uno la lesión. Muchas veces esta puede ser, digamos, acolchonada por el cuerpo, por los músculos, pero dependiendo, digamos, de la fuerza y la presión del objeto contundente, puede generar lesiones internas también, ¿no? Puede Doctor, buenas dañar noches. estructuras musculares, linfáticas, nerviosas, y lo que es el cuerpo. Ahora, todo depende también de la región que se golpea. Normalmente un accidente, digamos, en auto, bueno, en motocicleta y en bicicleta, cuando uno cae, normalmente los órganos más afectados son las extremidades, ¿no? Perdón, las extremidades son los más dañados, mientras que los órganos internos muy rara vez, tal vez la cabeza, la columna, cuando existe, digamos, una caída por una pendiente, puede generar, digamos, algún tipo de lesiones. Pero los más comunes de este tipo de traumas se ven en lo que son las extremidades superiores e inferiores. ¿Alguien quería comentar algo? Perdón. ¿Nada? Muchas veces, por eso es lo que se recomienda, ¿no? Cuando uno maneja vehículo, el, el que utilice cinturón de seguridad para evitar, digamos, la aceleración o la desaceleración violenta del cuerpo. Cuando, por ejemplo, frenamos o nos chocamos, tendemos a ir hacia adelante y nos podemos golpear el rostro, la cabeza contra el parabrisas. Y cuando desaceleramos, el efecto de frenado nos hace golpear la nuca con lo que es el espaldar del asiento, ¿no? Incluso puede, digamos, tener problemas en lo que es la columna vertebral. Ahora, cuando estamos en bicicleta o en motocicleta, las caídas generan lógicamente un peligro de los golpes en lo que son las extremidades, en lo que es la cavidad craneal. Por eso siempre se recomienda utilizar casco, pero muchas veces hay personas que utilizan el casco en el codo, ¿no? Porque están usando el casco en el brazo. Realmente eso es una imprudencia, es molesto que hagan eso. Sí. Las lesiones cerradas
las que generalmente se ve más frecuentemente son producidas por impactos de vehicular. El paciente está dentro de un vehículo. Aquí subdivide en colisión entre el paciente y un vehículo, colisión entre los órganos del paciente y un marco externo del órgano, por ejemplo, en lesiones por compresión, lesiones por desaceleración, impactos sobre el peatón, colisiones en motocicleta, asaltos, caídas, explosiones, que también, ¿no? Por el efecto de una explosión, el cuerpo es expulsado por la energía liberada por la explosión, entonces va a ir causando lesiones también por quemaduras, fuego, ¿no? Que va a ser expulsado y va a desacelerar, digamos, con un objeto que va a ir a chocar. Nos pueden irse a presentar varios tipos de lesiones, especialmente cerradas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Para ir a ver las lesiones abiertas. Doctor, disculpe, ¿sí? La clasificación de traumatología entonces sería contusión o lesiones cerradas. Contusiones leves, cerradas, contusiones abiertas puede ser, ¿no? Que vamos a ver ahora. Ya, doctor, gracias. Aquí vemos, van a disculpar, tal vez alguna persona un poco sensible. Aquí tenemos una contusión abierta, ¿no? En el cual, lógicamente, hay ruptura de la piel con exposición de la masa muscular. También puede haber fracturas. Aquí es visible la rotura del hueso, ¿no? Aquí hay un pequeño fragmento del hueso. Hemorragia interna, que esta, lógicamente, puede poner en peligro de la vida de la persona si es que no se le da una atención rápida por lo que sería la hemorragia y, lógicamente, el recuperar esta extremidad, ¿no? Primero hay que cuidar, digamos, si no tiene comprometido arterias, venas importantes, ¿no? El tema muscular, ligamentos, etc. Si bien en el trauma grave las extremidades son la parte del organismo más frecuentemente afectada, solo consideremos el traumatismo de extremidades que pone en peligro la vida del paciente y o la viabilidad del miembro. En algunos casos, cuando la lesión es bastante grave, incluso puede, digamos, a perder la extremidad, ¿no? Por estar comprometido los huesos, vasos, piel, partes blandas, nerviosas también, ¿no? Las lesiones más comunes en las extremidades son musculares, cortes por hemorragia, luxaciones, fracturas, amputaciones, otras. Alguna vez han debido escuchar una fractura expuesta, cuando por la fractura se rompe el hueso, ¿no? Y sale por la piel el hueso y lógicamente es bastante doloroso, ¿no? Ahí tenemos otra lesión, otro trauma importante, que son los esguinces. Un esguince o torcedura o distensión ligamentosa es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematomas, inflamación y dolor que impide continuar moviendo las partes lesionadas. Por ejemplo, una vez mi hermano tuvo una lesión haciendo deporte, se le salió la clavícula de su lugar. No había fractura,
pero era bastante doloroso. Se origina al afectarse la región articular por acción mecánica, la exigencia de un movimiento brusco, excesivo o apertura o cierre articular, movimiento antinatural o por violencia, ¿no? Que podría ser una caída o un golpe. No debe confundirse con una luxación, la cual es una lesión más severa que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de sus huesos. El esguince es similar al desgarro muscular, pero afectando a ligamentos en vez de músculos. Esta lesión fácilmente se podría corregir no poniendo en su lugar lo que es la articulación. En algunos casos, por ejemplo, debe ser un movimiento fuerte y se le ha salido de su lugar, pero esto se hace un estiramiento y se lo puede colocar. Y después, lógicamente, vendar. Aquí vemos una lesión bastante común. No sé si alguna vez ustedes han tenido lo que es una luxación, ¿no? Ustedes están caminando, pisan mal a un borde o un hueco y lógicamente se tuercen el tobillo. ¿Alguna vez han tenido ustedes una lesión de este tipo? ¿Una luxación? Sí, doctor. No muy grave, pero sí. Y es pasó eso. dolorosa. Una luxación o dislocación es toda lesión capsulo-ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave que puede ser tal luxación o parcial, que también se denomina subluxación. En semiología clínica, el término se conoce como abartrosis o abarticulación. Estos no revisten conflicto con la vida de la persona, son bastante dolorosos, pero generan lógicamente la necesidad de inmovilizar, desinflamar y lógicamente no apoyar el pie, ¿no? En medicina, una dislocación es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran en la articulación. Eso puede ser una rodilla, un tobillo, la muñeca, el codo, que son bastante dolorosos, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de lesión. Aquí vemos un tobillo bastante doloroso, al parecer, una inflamación inmediata, que aquí podemos ver que no es una luxación, sino es una fractura, ¿no? En estas circunstancias puede haber incluso peligro con pérdida de amputación de la pierna, si es que, digamos, no se puede reconstruir, ¿no? Los huesos que cuando se ha astillado demasiado el hueso. ¿Qué es una fractura? Una fractura ósea es una condición médica en la que se produce una ruptura parcial o completa de la continuidad de un hueso. ¿Alguno de ustedes ha tenido fracturas? Doctor, una consulta respecto a esta situación, lo que está indicando. De la fractura. Sí. Es verdad, doctor, que cuando una persona está en esa situación en sí, el lado izquierdo, en sí, la pierna que está fracturada, es verdad que no es, creo que ahora ya no se tiene que acomodar porque creo que, como dice hace rato, puede surgir el riesgo de que le amputara, ¿no? En sí vi una situación yo, en sí, cuando estábamos jugando fútbol, pasa que el amigo ese en sí se fracturó y estaba en la misma situación el pie, pero él desesperado en sí quería que yo le acomode, ¿no? Y le acomodé en su lugar, ya pasa que el pie ha vuelto a su lugar, pero después se fue al hospital
y pues había tenido fractura, ¿no? Sí, fractura de esa parte del pie, entonces en sí quería que me saque esa duda, ¿no? En sí, si es necesario acomodarlo o es necesario dejarlo ahí hasta que vaya a un centro de salud o sea atendido por un traumatólogo, ¿no? Un doctor. Mire, es bastante riesgoso. Se recomienda, lógicamente, de no, especialmente en lo que son articulaciones, de no tocar. Se recomienda simplemente el inmovilizar y llevar a un centro de salud. Porque en vez de ayudarle, podríamos causarle un daño. En algunas circunstancias se ha dado que se ha empeorado la fractura. Sí, esa misma situación en sí, como usted indica, sea en sí, la situación en sí ha empeorado, indica, ¿no? En sí, ya había tenido una fractura, pero él en sí quería que le acomode, sí, porque el pie estaba pues a media izquierda, estaba feo, en sí, estaba inflamado. Y una vez que yo lo acomodé, él ha podido asentar su pie, ¿no? Pero en sí, la situación en sí, el ¿Puede caso ver se ha esta agravado imagen cuando que le él ha estoy llegado al mostrando hospital y de ahí pues, de los huesos del pie? sí, sí, doctor. ¿Ya? Como ven, aquí hay gran cantidad de huesos. No les voy a decir los huesos porque obviamente no necesitamos saberlos, pero, por ejemplo, el que se fracture la tibia o el peroné, en esa circunstancia, ustedes al colocar o al intentar colocar en su lugar, pueden fisurar más o pueden comprometer otros huesos de lo que es el pie, los metatarsos, ¿no? Y lógicamente eso podría causar un daño mayor. En vez de ayudarle, podrían causarle un perjuicio mayor. Aquí vemos, por ejemplo, cómo debería estar, ¿no? Observan bien acá en la posición adecuada y correcta de los huesos, a diferencia de lo que es lo que les estoy mostrando, cómo se encuentra acá los huesos todo comprometido, ¿no? No sabemos exactamente cuál es la posición adecuada. El querer inyectar esto podría causar una lesión mayor, comprometer los nervios incluso, y eso generaría no solo la fractura, sino la posibilidad de que no pueda volver a mover correctamente. Entonces, se recomienda no realizar este procedimiento de colocarle o inyectarle. No, en ese momento simplemente inmovilizarlo y llevarlo inmediatamente a un centro de salud. ¿Cómo terminó el amigo? Doctor, al último, el amigo en sí, los doctores le ingresaron, ¿ya? Ya. Entonces, ¿Dónde era la fractura? eh, y era en el mismo lugar, ahí, entre el tobillo y lo que es los dos huesos, ¿no? En sí. Ya. Eh, entonces, ahí Debe ser tenía en la la tibia herida. y el peroné, Sí, porque sí, si era en tibia la y peroné. articulación, ahí le ponían, no le iban a enyesar, le iban a hacer una cirugía, le habían puesto clavos, tornillos para fijar los huesos. Sí, doctor, entonces, ha pasado esa situación y pues creo que ha tardado en recuperar casi medio año, sí, año pasado, pues medio año tardó en recuperar. Mm. Entonces, ahora ya casi camina normal, ¿no? Pero en sí ese es el lapso de tiempo de recuperación, ¿no? En sí casi seis Claro, meses. puede aumentarse, ¿no? Incluso puedes requerir de cirugía, incluso. En otras circunstancias, el colocarle correctamente, si sabe bien, podría ayudarle, ¿no? Sí, Simplemente eso se le mismo hice inflama yo, ese ¿no? rato, una vendadita y listo. Unos 2 días ya va a poder caminar. Pero si es que no hay fractura. Cuando hay Sí, doctor, fractura, eso diga, pasó. ya.
Entonces, ahora ya está bien, ¿no? Más bien que como yo le indiqué, en sí yo le había acomodado, sí le he acomodado bien, ¿no? Pero después él me indicó que a veces generalmente, si puedes lograr, puedes ocasionar que a veces esa fractura empeore o también mejore, ¿no? Sí. Pero de alguna manera Sí. yo creo que le ha ido porque el pie estaba, pues, a media izquierda estaba. Mm, puede ser, puede ser. Doctor, una situación más quería consultarle. Creo que es un tema muy importante y a mí me interesa. ¿A qué se refiere, doctor, ciliaciamiento? Lesión por ciliaciamiento. Por compresión. Ah, eso es, doctor. En sí, en todo caso, cuando una persona se cae en el piso y se da un raspón, un accidente de moto, ¿eso sería? ¿O como unos ejemplos A ver, alguna de... vez usted ha visto, digamos, están manejando, ¿no? Y hay personas Claro, que tienden a poner el pie para sí, sí, doctor. controlar. Entonces la motocicleta está yendo con tanta fuerza que en algunos casos puede incluso entrarse los huesos. Se fracturan y pueden Ah, lesionarse. bueno, doctor, y ahora una situación más. ¿A qué se refiere cinemática de trauma? En sí, pues yo creo que va Es el relacionado igual con lo que movimiento. estamos. Ah, ya, cinemática. Porque esos vienen por eventos, ¿no, doctor? En sí, el pre-evento, evento y post-evento, ¿verdad? A ver, un poquito complicado, digamos, explicarle. Cuando usted, digamos, está corriendo, ¿ya? Pisa mal, pierde Ya. el equilibrio. Entonces, hay personas que no saben caer. Entonces, normalmente uno pone las manos, pero como no sabe, entonces puede poner mal el brazo y con el peso ocasionar una fractura, un dislocamiento del brazo, del hombro, ¿no? Entonces, son circunstancias que la dinámica del accidente puede fácilmente ubicarse qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y también cómo se puede recuperar esa extremidad. Aquí, por ejemplo, podría haber, digamos, que ha sido presumo que ha sido un accidente de tránsito, ¿no? Puede ser que él haya estado manejando motocicleta y ha caído y con la fuerza de la caída, su pie, digamos, tal vez ha quedado atrapado en la moto y le ha dislocado y le ha fracturado los huesos. Entonces, ahí podría ver, digamos, el médico forense o el traumatólogo, ver cuál ha sido la dinámica del accidente para ver cómo recuperar esa extremidad. Ah, bueno, doctor. Entonces, sí, sí. Y, y otra situación más, doctor, en sí, respecto a en sí, a lo que es cinemática de trauma, generalmente va relacionado con los diferentes accidentes de tránsito, o los diferentes accidentes que pasan, ¿no? En sí, en el diario vivir, ¿no, doctor? Puede ser una caída de las gradas, puede ser un accidente de tránsito, manejando motocicleta o una persona atropellada. Bueno, puede haber innúmero, digamos, de lesiones que se puede producir, ¿no? O incluso, por ejemplo, hay personas, especialmente con relación a las fracturas, hay personas que tienen mayor predisposición a la fractura de los huesos cuando tienen problemas, por ejemplo, o enfermedades, ¿no? Como la osteoporosis, que genera obviamente el debilitamiento de los huesos, que hay personas, especialmente de la tercera edad o especialmente las mujeres, que tienen mucha tendencia a fracturas. Ah, bueno, doctor, está bien. Eso tendría una duda, doctor, por eso le estaba preguntando en sí respecto a esos temas, que de alguna manera igual me interesan porque igual tengo mucha inquietud en eso, lo que es la parte de lo que ahorita estamos llevando, ¿no? Respecto a lo que son las lesiones, Mm. las fracturas. Es un poco del trauma, de los traumas, de la traumatología, un poco es conocer la dinámica y cómo se estudia también los diferentes tipos de lesiones, ¿no?
para ir comprendiendo. Esto lógicamente aplicable, por ejemplo, a un hecho de tránsito, es muy importante saber, a un asesinato, ¿no? Si es que encontramos fracturas, podríamos encontrar, digamos, como hipótesis de que ha habido agresiones físicas antes de llevarlo a la muerte, o que ha tenido una caída importante. Si vemos algunas lesiones abiertas, pueden ser, digamos, efecto de una agresión con arma blanca. Si vemos una lesión, un orificio de entrada, podríamos presumir que es un disparo de arma de fuego, o en el caso, digamos, se ha utilizado un arma punzopenetrante, ¿no? Son ciertos elementos que estamos viendo en general para ir viendo, digamos, la aplicación de estos conocimientos a lo que va a ser un estudio médico forense, en lo que va a ser una autopsia, ¿no? Que también vamos a llevar. Hay diferentes tipos de fracturas. Normalmente donde se fractura más las personas son en extremidades superiores e inferiores, aunque también hay fracturas en la columna vertebral cuando hay accidentes, especialmente en autos importantes o caídas fuertes, fracturas en lo que son las costillas, columna vertebral, clavícula, o también lo que es la cavidad craneal, ¿no? Que puede ser efecto de lo que sería golpes, ¿no? Ataques por parte de una persona agresora. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, por favor? Con esto estaríamos concluyendo el tema de traumatología. Preguntas, comentarios, estamos a 2 minutitos de concluir la clase, por favor. Doctor, Sí. es importante el diagnóstico del médico forense porque nos va a ayudar a determinar qué tipo de delito es. Si ha sido un accidente o ha sido una agresión. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? Tenemos 1 minuto todavía para alguna aclaración que tengan. ¿No hay dudas? No, doctor. Bueno, les voy a mandar un videito igual para que puedan un poquito reforzar lo que son estos, eso de traumatología, ¿ya? No hay preguntas, ¿no?